El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo, carnal? Bienvenidos y bienvenidas a todos mis hijos espirituales a este gran momento maravilloso en que la Iglesia nos invita a reflexionar con el Evangelio de Juan, este episodio vocacional, el llamado que Jesús nos hace, la invitación, mientras iban de camino. ¿Cuál es tu camino? ¿A dónde vas? Quo vadis? ¿A dónde voy? Comparte y vive tu fe. El carnal contigo siempre. Saludo con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas que se mantienen en oración por mi estado de salud. Gracias al Señor, he venido evolucionando favorablemente, cuidando y respetando los medicamentos que permiten evolucionar. No quería dejar pasar este momento maravilloso cuando la Iglesia celebra el día de San Francisco de Asís, fuente de mi espiritualidad. Fui formado en la Orden Menor Conventual, en el Seminario Misionero San José de Cupertino. Y hoy es un día grande para toda la fraternidad franciscana. E invito a que podamos conocer un poquito más acerca de San Francisco, diácono italiano que vivió en el siglo XIII y luego de una juventud inquieta, podríamos decir en el siglo, que es lo que manifiesta en los escritos de San Buenaventura, Tomás de Celano, una vida mundana, se convirtió a una vida religiosa de completa pobreza. Francisco eres tú, Francisco soy yo. Revisemos cómo Dios nos llama, nos invita a seguir su camino.
Francisco funda la orden mendicante de los hermanos menores, comúnmente llamados franciscanos, que en su momento fueron capaces de renovar el catolicismo de su tiempo. Fue una revolución para vivir los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Conocido por su trabajo de llevar la paz, el amor, con su saludo de paz y bien. Esa es la naturaleza del franciscano, del que es formado, del mensajero que lleva el evangelio, paz y bien. Y de ahí que nuestro obispo, cada vez que va a dirigirse a la asamblea, saluda, paz y bien. Vamos a entrar un poco en los primeros momentos de vida aproximada de Francisco, acercándonos hacia la pubertad. Francisco de Asís nace en Assisi, una ciudad de la Umbría italiana, maravilloso, esa planicie a quien tuve la oportunidad de visitar con el obispo que me consagró. Rostro en tierra me postré siendo nada. Me levanté, ministro, siervo de los siervos, sacerdote para siempre. Y me llevó a la cuna. Estuve delante del sepulcro de Santo Francisco, respirando historia, vida. Francisco nace aproximadamente entre 1181 y 1182. Este jovencito, siendo niño, fue enviado a la escuela canónica de San Jorge, allá en su tierra natal, donde aprendió a escribir, a leer. Aproximadamente en la primavera de 1198, cuando Francisco contaba ya con 16 años, los ciudadanos de Assisi se sacudieron el dominio del poder imperial. Sí, derribando el castillo que domina desde lo alto sobre la ciudad. Y 2 años más tarde la ciudad se declaró municipio, comunidad libre. Francisco llevaba en su sangre ese ámbito de cambio. Y no era fácil. Su familia acomodada, mercader, hijo de Pedro Bernardone y doña Pica. 1202, Assisi
se enfrentó con la ciudad vecina de Perugia, refugio de aquella vieja nobleza asisiense, y es el ejército popular de Asís, que en ese momento fue derrotado. ¿Y saben algo? Francisco tomó parte con él en la guerra. Francisco fue hecho prisionero, teniendo que permanecer en la cárcel aproximadamente un año, hasta que, pagado el rescate, fue liberado. En esa prisión tuvo dificultades con su salud, y al retorno a su casa tuvo que guardar cama durante una larga temporada. Y eso fue para él un tiempo de silencio y reflexión. Francisco quiso ser caballero y se alistó como soldado para defender su patria, lo que él creía, su tierra, su municipio. Y el Señor lo iba preparando para que fuera otra clase de caballero, que más tarde él cantará: soy heraldo del rey y un señor inmortal. Es impresionante. Viene luego la conversión. Poco a poco, en el silencio contemplativo y a través de varios gestos, como fue el intercambio de vestidos, cuando se encuentra con un pobre, un mendigo lleno de llagas, y pide limosna a las puertas de San Pedro. Francisco, cuando venía de retorno a casa, se encuentra con el rostro de Cristo sufriente, quien le pide comida, y lo ve que está temblando de frío y le da su capa, y se viene con esa imagen hacia la casa de su padre. Esa imagen de pobre llevó a asumirlo en su interior y en su vivencia el desprendimiento que, siendo hijo de un rico mercader, se vistió de pobre para pedir pan, para pedir limosna, también junto con otros hermanos, 12 con él, a las puertas de San Pedro en Roma. Fue descubriendo una realidad que aún no había visto, o que no se había atrevido a mirar cara a cara. Francisco lo tuvo todo como un niño mimado, como muchos de los que nosotros conocemos hoy día, que nacen en cuna de oro y despilfarran, de pronto humillan. Es la vida natural, pero se encontró con Cristo, y el que se encuentra con Cristo
es transformado, si verdaderamente es encontrado, lo abraza. Que digan por ahí, yo he visto al Señor o me he encontrado con Él, pero no hay un símbolo de cambio, es un mentiroso. Le dijeron loco. Francisco, todo cambió de él. Es fuerte. Aquel hombre que se le miraba sonreír en medio de la marginación, pobreza, ayudando a los leprosos. Aquel que había nacido rico, pone todo, sacrifica todo por los desamparados, por aquellos que padecen, por los que son humillados, desplazados, olvidados, señalados y juzgados. Hay un hecho determinante en este proceso de cambio. Que fue su encuentro con los leprosos. Yo recuerdo cada vez que nuestros superiores nos hablaban con pasión acerca de Francisco de Asís. Antes de almorzar, oíamos la regla de San Francisco y sus escritos, su biografía. Y cuando llegaba este día, 4 de octubre, las vísperas, hoy 3 de octubre, el tránsito, impresionante la vivencia y con qué pasión nos formaban, contaban la vida del Padre Seráfico. Es esta experiencia la que permite escribir una nueva historia en la vida, en la conversión del hermano Francisco. Porque como he dicho antes, se ha encontrado con el rostro de Cristo. Y es a partir de allí cuando deja todo en las manos del Padre Celestial y comienza a hacer penitencia. Él reconocía que estaba en pecado. Y cuando miraba a los leprosos, era algo amargo, cerrero, le corría energía o electricidad por el cuerpo. Pero luego el Señor mismo lo llevó y fue una práctica que Él fue enseñando a los postulantes o a los que se iban iniciando en la vida, de los frailes al auspicio, acompañar como enfermeros, a cuidar de estos hermanos, practicando con ellos la misericordia.
y eso amargo se ha transformado en dulce. La alegría de saberse útil. Y así salió del mundo, del pecado, y entra en una nueva etapa de su vida, un hombre nuevo. En él vive plenamente lo que ha dicho o dejó Pablo escrito, el hombre viejo. Ya van corriendo los años, aproximadamente vamos ubicándonos en el año 1205. ¿Cuántos siglos han pasado? Y esta espiritualidad sigue más viva que nunca. Veamos cómo el sucesor de Pedro, su santidad, ha tomado el nombre de Francisco de Asís para llevar en este momento fuerte en que el mundo se mueve la paz y el bien. El santo pasa un periodo buscando. Algo más o menos 2 años viviendo apartado como un eremita. Así inició primero. Luego se hace penitente. Y es allí, un día orando ante la ermita de San Damián, una iglesia en ruinas, hecha de piedras, donde sintió en su espíritu que Cristo desde la cruz le llamaba por su nombre, le decía: Francisco, Francisco, Francisco. ¿No les ha pasado a ustedes que van al templo o están orando en su casa? Antes de salir o antes de acostarse a dormir, y escuchan de pronto su nombre. Él lo oyó ahí en la ermita. Y no solamente escuchó su nombre, sino un reclamo divino. ¿No ves que mi casa está en ruina? ¿No ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Y allí comienza una transformación total, porque él cree que lo que le pide Cristo es la restauración de aquella vieja ruina de San Damián. Y le puso manos a la obra. Hizo de maestro de obra. Él mismo solo, piedra por piedra. Iría una cantera por ahí cargando entre las carretas las piedras y hablando solo y silbando. Ir restaurando San Damián. Pero después de este acontecimiento vino otro proceso. Según sus biógrafos, él renuncia a todos los bienes paternos. Su padre lo denuncia, lo demanda ante el obispo de Asís en la plaza, que se siente defraudado por su hijo,
le ha dado una buena educación, lo ha formado y tiene para él sueños de grandeza. Primero, formarlo un rico comerciante. Y no podía soportar ver a su hijo andando por las calles mendigando. Oye, Pedro Bernardone sentiría una vergüenza que le corría por todo el cuerpo. Sus amistades burlándose, señalando lo que le pasó, está loco. Y llevándole chisme a su papá y a su mamá. Pero aún más, Francisco sonreía, era alegre. Lo que no podía soportar tampoco su padre era ver la vida de mendigo entre los leprosos. Francisco, sin temor a nada, a ser contagiado. Y no solamente esto, sino que sus bienes familiares los puso a favor de los pobres, a favor de las iglesias abandonadas. Y esto lo hizo en un acto público, renunciando no solo a los bienes paternos de que pudiera disponer, sino hasta de sus mismos vestidos que se quitó y desnudo entre la comunidad de Asís quedó. Sus ropas se las entregó a su padre. Recuerdo el cuadro que pintó un muchacho allá en el convento de esta conversión de Francisco de Asís. Franklin Contreras, creo que era el apellido del pintor. Un joven que primero hizo una vida con nosotros leyendo a Francisco de Asís y poco a poco fue plasmando en frescos en la pared del convento franciscano la vida y obra de Francisco de Asís. Pero vivió un laico, entró en la espiritualidad. El paso decisivo, esa claridad definitiva sobre qué camino debía tomar, le llegó en el año de 1208. Tomando parte en la celebración de la Eucaristía en la iglesia de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula. Tengo que recordar que cuando él queda desnudo en la plaza de Asís, el obispo lo cubre con sus vestiduras eclesiásticas. Y ahí fue que inicia ese camino de conversión, oración, penitencia, acercándose más al Evangelio. Allá se va a tratar también de levantar la Porciúncula, que pertenecía a un monasterio benedictino de la ciudad. Y es ahí, en Santa María de los Ángeles, cuando escucha el Evangelio del envío de los 72 discípulos a predicar. Francisco tenía un oído y una atención que pareciera que el Evangelio le hablara, y él buscaba la manera de hacerlo vida. Y terminada la misa, escribe Tomás de Celano, su biógrafo, pide humildemente al sacerdote
que le explicara el Evangelio. Eso era latín. Francisco, que tenía su descendencia por parte de madre francesa, conocía latín. Y este padre comienza a explicarle a Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni calzado, no tener 2 túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia. Francisco al instante salta de gozo, lleno en el Espíritu del Señor, y exclama: esto es lo que yo quiero. Es algo impresionante la decisión que acaba de tomar Francisco de Asís. Mirar los caminos de su vida, tantos anhelos, tantos proyectos, y encontrar aquí la voluntad del Padre. Esto es lo que yo he estado buscando. Esto es lo que más anhelo en lo íntimo de mi corazón poner en práctica. Es que hablar de Francisco de Asís es como agarrar una imagen paralela o leer el Evangelio y pintarlo. Son las huellas del que sigue a Cristo. Acaba de descubrir lo que el Señor esperaba de él: reparar su iglesia desde adentro. No era la parte física. Es reparar su iglesia mediante el retorno a la pureza del Evangelio, viviendo en el seguimiento de la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo, como servidor humilde, a quien nadie teme, y anunciando a todos el Evangelio de la paz y la fraternidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué camino acaba de abrirnos, de limpiar, descubrirnos Francisco de Asís! Que hoy, después de 800 años, sigue dando frutos de santidad. Inmediatamente se dan los inicios de la fraternidad que él jamás llegó a pensar de formar. Porque Francisco nunca pensó en crear una fraternidad. Pero sus compañeros, al ver un hombre alegre, desprendido, sabiendo de la condición donde venía, pues comenzaron a llegar compañeros. Lo que parecía ser un proyecto de vida de un solitario, comenzó a abrirse a los que querían compartir su vida con él. La vida del Evangelio era algo novedoso completamente, porque estaba el alto clero y el bajo clero. Francisco vino como una bendición, y en breve tiempo él mismo vio aumentar el número de sus compañeros.
dando origen a su fraternidad. Era un grupo espontáneo, donde nadie era más que nadie. Todos eran iguales, de una manera informal. Vestían como campesinos. Y todos buscaban tener un mismo ideal: vivir el Evangelio como Francisco. Y una única norma: la vida de Francisco. A medida que viene el aumento en número de los hermanos, se da nuevos horizontes dentro de la vida comunitaria. Y puso por norma vivir según la forma del Santo Evangelio, que no es otra cosa que son los principios y normas elementales para configurar el ideal de esta fraternidad, del grupo que va creciendo como instrumento. Y comienza a escribir Francisco la regla de los hermanos menores y de los futuros. Así lo manifiesta Tomás de Celano, con palabras sencillas. Francisco hablaba poco. Una forma de vida y regla, sirviéndose sobre todo de textos del Santo Evangelio. Aún no había salido la imprenta, que es algo nuevo. Tener las Santas Escrituras había que tener dinero, porque es algo original, transcrita a mano. Francisco, rumiando el Evangelio, leyendo el Evangelio, comienza a escribir la vida y obra. Que lleva a perfeccionarla según su deseo. Que no era otra cosa sino vivir santamente. Ad conversationis sante usum. Y con esta regla en sus manos, que es la primera, Francisco y sus primeros 2 hermanos se presentaron en Roma. Era el año de 1210. Yo recuerdo una canción que decía: andiamo, andiamo. Eran los 12 compañeros camino a Roma, junto con Francisco de Asís. 24 brazos, 24 pies, para obtener del Papa Inocencio III la aprobación de su fraternidad. Francisco nunca quiso estar fuera de la iglesia, jamás. Protector de la iglesia, con su vida y obra. Y su forma de vivir no era nada fácil. No solo por cómo iba llevando
los caracteres, los apartados de la regla, sus estatutos, podríamos decir hoy en día. Sino que en un momento dado se pensó que era un poco extremista y podía caer en herejía. Y en esa época habían surgido muchos fanáticos, extremistas. Y eso pues también preocupaba al sucesor de San Pedro, que no era otra cosa que su santidad. Pero Francisco no se dio por vencido. Buscó la manera, junto con sus hermanos, de que el Papa Inocencio III le diera la aprobación oral de su regla, de su fraternidad. Y después de regresar de Roma, se establecieron en Santa María de los Ángeles, que se convierte en la cuna de la Orden de los Hermanos Menores, centro de la vida y lugar de encuentro de la fraternidad. Por tanto, allí se gozará siempre de una especial predilección Santa María de los Ángeles por parte del Padre Seráfico San Francisco de Asís, que pide ser llevado allí a Santa María para morir. Hablar de Francisco no se puede manifestar un resumen en 5 minutos. Es uno de los santos más grandes. Pequeño en tamaño, Asís, como dice su nombre, pero tan grande santidad, que han surgido muchas ramas. Padre de muchas ramas que han decidido seguir la espiritualidad del Padre Francisco, aún en la actualidad. En el año de 1212, Francisco recibe en su fraternidad, allá en Santa María de los Ángeles, a una joven hermosa, que tenía 18 años, una doncella. ¿Saben cómo se llamaba? Clara de Asís, hija de una de las familias nobles que el santo había contribuido a expulsar de Asís. Mira las vueltas que da la vida. Y su hija se inspira en la manera evangélica en que vive Francisco y pide ser acogida de manera libre, y funda entonces la rama femenina. En ellos crece una profunda amistad y existe una complementariedad carismática, espiritual, que se unirá hasta el fin de sus días. La llegada de Clara, a la que se le unieron enseguida compañeras, parece haber obligado a Francisco a perfilar, a proyectar
su proyecto de vida y definir cuál debe ser la aplicación a la rama femenina y a sus hermanas. Las clarisas, así fueron llamadas por Santa Clara. Desde lo que en ese momento se vivía en la vida religiosa, que es la vida monástica, contemplativa, la presencia de la mujer en la iglesia y en la sociedad del siglo XIII. Hoy la iglesia sigue dignificando a la mujer. El Papa Francisco ha abierto varios espacios, dándole un lugar con dignidad. Y así, también Clara lo asumió a su momento, cuando también se consagra. La tradición manifiesta que en estas fechas, en Santa María de los Ángeles, naciera lo que más tarde se ha de conocer como la Tercera Orden Franciscana. Francisco es testigo y profeta del Evangelio de la Paz. Perdonen que hoy estoy inspirado. No hablar de Francisco, un hijo que creció y se formó, es no haberle conocido. Y me siento agradecido por haber vivido en medio de santos. Todos mis formadores italianos que llegaron el 28 de noviembre de 1978 a Guanare, fundar misión allá en la parroquia San José Obrero. Trajeron la imagen, la sencillez, la vida, obra, santidad de Francisco de Asís, profeta y testigo del Evangelio de la Paz. Que Dios los tenga a cada uno en la gloria, de feliz y grata memoria, los que han partido a la eternidad al encuentro con el Señor. Apenas se reunieron en torno a Francisco los primeros hermanos. ¿Sabe qué hizo Francisco de Asís? Los envió de dos en dos a anunciar a los hombres la paz y la penitencia. Y así juntos salieron siempre con la invitación a la alabanza a Dios y el privilegio de predicar y escuchar al santo por donde iba pasando. Y su campaña fue la paz, la paz, la paz. Fue una cruzada de reconciliación en medio de una sociedad especialmente desgarrada, violenta e insolidaria. Y hoy debemos rescatar la paz, la paz, la paz. Que el ministro al hablar transmita paz. Que nos invite a reconciliarnos entre la familia, en la sociedad. A eso estamos llamados.
a componer esta sociedad desgarrada, violenta, siendo humanos, solidarios con los demás. Eso mismo quiso Francisco de Asís, patentar y escribir en el corazón de cada uno, cerrándose a la violencia de la guerra, siendo mediador e instrumento de paz. Señor, hazme un instrumento de paz. Donde haya odio, yo lleve perdón. Ustedes han escuchado la oración, ¿verdad? Francisco de Asís no dejaba de anunciar el Evangelio. Y entre los años 1213, 1214, él quería ir a tierra de sarracenos. Y Francisco de Asís llegó a España con el propósito de llegar hasta Marruecos. Pero una enfermedad le obligó a regresar a Asís. Siempre nosotros tenemos proyectos humanos. Y a veces nos quejamos del por qué debemos regresarnos o no podemos cumplirlo. Pero la voluntad de Dios es otra. Tenemos que siempre implorar que nos muestre cuál es el camino. Que Él busca la mejor, la que nos conviene a cada uno. En el año de 1219, Francisco se embarcaba de nuevo con el propósito de ir entre los sarracenos. En el mes de julio estaba en Acre, la capital del reino latino de Jerusalén, de donde pasó el campamento cruzado en Egipto y encontró una tregua durante el asedio y venciendo todo tipo de resistencias, pasó al campamento sarraceno y se encontró cara a cara con el sultán Malek Al-Kamil, por quien fue favorablemente acogido. Allí sucedieron cosas extraordinarias, como el único Dios fue glorificado. Según los distintos testimonios que se han recogido dentro de aquella cruzada y en el marco de la pasión de Francisco que buscaba el martirio, hay algunos datos que nos llevan a revisar algunos hechos. Hay algunas fuentes que dejan entender que Francisco quiso parar la guerra. Era la época de los cruzados, de los caballeros templarios, que defendían a los peregrinos de Tierra Santa. Hombres convencidos en defender la fe, que dieron su vida. Que Dios los tenga en su santa gloria a cada uno de los caballeros. Y Francisco buscó convencer al ejército
a los jefes cristianos para que aceptaran las condiciones de paz del sultán. Francisco quería ser martirizado, pero cuando uno busca el martirio, parece que no tiene, de una otra manera, relevancia, porque se tiene que dar en un momento dado de defensa. Así también recuerdo que lo buscó San Antonio de Padua, y el Señor, Dios, no le permitió. El barco lo regresó a tierra. Es impresionante los testimonios que recogemos de las vivencias del paso de Francisco en Tierra Santa. Buscando mediar, ya no más sangre derramada. El viaje de Francisco a Oriente y su encuentro con el sultán. Recuerdo en las Florecillas que una de las pruebas fue que Francisco caminara sobre el fuego, y si no se quemaba, el sultán lo respetaba la vida. Y Francisco caminó sobre el fuego. Se encuentran las Florecillas de Francisco. Luego, después de todo esto, viene un momento importante. Ese carácter que lo configura con Jesucristo, allá en el Monte Alverna. La estigmatización. En medio de una noche oscura, sin luna, sin estrellas. Unos dicen que entre los años 1220, 21, otros 1224, dependiendo de cómo se va tejiendo la vida de Francisco. Pero la más cercana es la de 1224. Francisco consigue del Papa Honorio III que le diera en la persona del cardenal Ugolino, el futuro Gregorio IX, o Gregorio IX, un cardenal protector y corrector de su fraternidad, bajo cuyo aliento e inspiración se llevaron a cabo una serie de reformas. Se anularon y se introdujeron cambios en ausencia de Francisco. Y él, con mucha humildad, Francisco renunció al gobierno de su fraternidad, dejando en manos de los compañeros su obra, su primera obra, a Pedro Catani. Por eso aprendí en la orden que los cargos no hacen la persona. Hay muchos que se desviven, ponen zancadillas, son traiciones, buscando como prestigio por un cargo. No, yo miraba con tanta humildad al superior, y luego ya no era nombrado más superior de la orden y era el guardián
o el director espiritual, con la misma alegría. Y lo importante era la fraternidad, la familia, la alegría y cada responsabilidad que se le asignaba, hacerla con emoción. Pero no estar detrás de quién lo está haciendo mal o yo lo puedo hacer mejor, porque no me eligieron a mí. Yo quiero estar ahí, repetir y ser vitalicio. No. En este caso, por ejemplo, que estoy con el padre Cristóbal, sacerdote joven, a quien tuve la oportunidad de recibir en el seminario, cuando él terminó su bachillerato. Y el estar ahí al frente como párroco, yo como su vicario. Me dicen, ¿cómo tú has durado tanto? No entiendo por qué ustedes se comprenden, si usted es más adulto que él, no tienen diferencia. ¿Por qué va a haber diferencia? Si él predica a Cristo, yo también lo predico. Él muestra a Cristo, yo también lo muestro. No entiendo. Entre nosotros no existen envidias. Es un acompañamiento. Y así lo entendí cuando el señor obispo me permitió acercarme. Y para mí un crecer espiritualmente, fortaleciendo mi fe por completo. Y revisando que Jesús, el que guía nuestros pasos, no es buscar la vanidad humana, es ser fiel a la obra a la que estamos llamados y no buscar nunca la división, porque no es de Dios sino del enemigo. Y todo lo que hacemos no es para agradar a mi hermano, a mi hermana, es para agradar a Dios, para agradarle a Él. Francisco de Asís, durante los 3 últimos años de su vida, estuvo muy delicado de salud. Le operaron hasta la vista con fuego. Dios mío, quedó ciego. Y a ese dolor, porque fue cauterizado, porque fue quemado, se le agregaron los estigmas, los dolores de los estigmas. Yo me imagino aquella operación de Francisco de Asís, cauterizado. Dios. Y los estigmas fue sus compañeras, cada una de sus llagas, inseparables de Francisco, que también lo tuvo un hijo de él, Santo Padre Pío, en el siglo pasado. Los primeros meses del año 1225, antes de emprender el viaje a Rieti, donde los hermanos quisieron que se sometiera a cuidados médicos especializados, Francisco pasó a San Damián para despedirse de Clara y sus hermanas. Dios le había dado ya esa gracia de saber que estaba llegando el momento de ir al encuentro con la eternidad. Y esa humildad de ir a donde su flor, como él así llamaba su plantita, su primera plantita, su primera flor, Santa Clara. Nos dicen
según los biógrafos, que tenía una conjuntivitis tracomatosa. Quién sabe si no sería una glaucoma. Porque sentía dolores en la vista. Se le disparaba la presión. Y Francisco pasó varios meses encerrado en la choza. La luz le afectaba, pero él siempre alegre. Francisco cantaba a las criaturas. Caramba, dígame aquel canto del hermano Sol y hermana Luna. Loado seas mi Señor, por los que perdonan por tu amor, los que sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Francisco era un enamorado de la vida, apasionado. Se cuenta que era en la primavera de 1226. Cuando vuelve nuevamente a recaer en medio de su sufrimiento, la pérdida de sangre por los estigmas, ya ciego, lo ve en Siena un médico de la corte pontificia. Manifiesta que el final de Francisco se acerca. Y es cuando Francisco pide hacer el testamento para sus hermanos. Siempre estaba pendiente. Yo recuerdo que una de las enseñanzas del superior nos decía que Francisco pedía que si en el mundo arreciara el hambre, así como pasó en tiempos de José, gobernador de Egipto, y llegara a quedar solo un pan en el mundo, la mitad de ese pan sería para sus hijos, los frailes, y la otra mitad para el mundo, que Dios jamás abandonaría a los frailes. Y algo que recalcaba Francisco era que amaran siempre a Nuestra Señora. Esa Nuestra Señora es la santa pobreza. Que la observaran y vivan siempre fieles y sujetos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Obedientes y cantando emprendió su vuelo a la casa del Padre. Y una de sus escritos es: loado seas mi Señor por nuestra hermana la muerte corporal. Y es una de las últimas frases del cántico a las criaturas. Así que, amados hermanos, es momento de abrazarnos y darle gracias a Dios por regalarnos la vida de un hombre que, dejándolo todo, siguió a Cristo y se multiplicó como fuego, llamarada, voz, santidad para el reino de los cielos, que fue llamado al arado,
pero nunca miró para atrás, que nos invita a trabajar en la viña del Señor. Y es el año de 1228, 2 años después de la muerte, que el Papa Gregorio IX procede a la canonización del santo. Y en 1979, 13 de noviembre, fue tremenda noticia para la orden cuando su santidad el Papa Juan Pablo II declaraba al santo patrono de la ecología, de todos los ecologistas, y al mismo tiempo, cuando se llega el año de 1986, vuelve a retomar el nombre de Francisco de Asís y convoca el 27 de octubre un encuentro con todos los líderes de las grandes religiones de la tierra para orar por la paz, dándose origen a la Jornada Mundial por la Paz, según al espíritu de Francisco de Asís. Y de allí comenzó a celebrarse la oración anualmente por la paz y la unidad de los cristianos. Digan conmigo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. No temas, no estamos solos. Dios está con nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno, permanezca para siempre. Y recuerden, los quiero mucho. ¡Viva San Francisco de Asís! Bendición para todos los animales de la tierra, para cada una de sus mascotas. Dios les bendiga y sean felices.